Hola, 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 ¿cómo les va, chicas? ¿todo bien. bien? Todo muy bien. Acá estamos. A ver, a ver. Estoy admitiendo a sus compañeras y ya vamos a iniciar la clase. Hola. Bueno, hola. Te escucho, te escucho. Hola. Bueno, mientras se van incorporando, ¿qué les pareció la propuesta de dividir la clase en dos partes? En la que pueda asiste a las dos y la que no pueda, bueno, asiste a uno y la otra, como está por YouTube, no va a tener ningún problema. Creo que de esta manera quedan todas adentro y ninguna afuera. Por supuesto, lo ideal sería que pudieran asistir a las dos clases, ¿no? Pero bueno, si no pueden por motivos laborales o personales, está abierta esta instancia. Es algo que la virtualidad nos permite y vamos a hacer muy buen uso de ellas, ¿correcto? Tenías el micrófono apagado. Buenas tardes. Hola. Hola, Li. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, somos 11 contándome. Así que si se incorpora alguien más, bueno, avísenme por las dudas si me distraigo. Bueno, en principio quisiera saber quién pudo ver la película que les recomendé. Yo todavía no la vi, pero sí estuve leyendo un poco sobre la película. Ajá, bueno, por lo menos tenés una semblanza. ¿Alguien más la vio? Levanten la mano sí, sí. entonces. ¿Sí? Perfecto. Uno, dos, Impactante. tres. Sí. No, miren, las películas que trato de darles, aparte del valor histórico que pueden llegar a tener, está bueno porque las veo desde un punto de vista artístico. No les voy a dar una mala película para ver, sino algo que conjugue las dos cositas. Una verdad histórica o un acercamiento a esa verdad histórica. eh, También tienen que tener en cuenta que es una mirada. No quiere decir que esa mirada sea la real, pero por lo menos las acerca Exacto. a acontecimientos que parecen muy lejanos en el tiempo y de esta otra manera lo tenemos como presentes, como actual. Y lo interesante de ver este tipo de películas es que establezcamos nexos con la realidad que nos toca vivir hoy. Gisela, ¿vos la viste a la película? ¿Pudiste verla en su totalidad? Ahí está. Sí, sí, la vi. Perfecto, ¿qué es lo que te dejó? En tu impresión, lo que más te impactó, contame un poquito. Realmente, o sea, si es una película que yo tendría que haber buscado por motus propios, jamás en mi vida lo hubiera visto. Ujú. Pero realmente me interesó ver el paisaje, el paisaje de las cataratas, que no es el mismo paisaje de las cataratas que vi el año pasado cuando me fui de vacaciones. Ujú. Completamente diferente. Después, la película en sí, eh, la relación con el aborigen fue lo que más me gustó. Este sacerdote o padre jesuita, no sé cómo bien se dice, intentando acercarse hasta aprender su idioma para poder entenderlos. No sé, realmente me gustó la peli. Sí, lo importante acá es ver también las dos miradas de los conquistadores. Unos que Sí. venían a Esto buscar de que solamente los el oro. españoles, sí, Te escucho, te escucho. esto de que los españoles los veían como animales. Ujú. Cuando lo hicieron cantar enfrente de todos a uno de los aborígenes decían, bueno, pero los son animalitos, o sea, no significa nada que diga algo con
con un tono de voz, es un animal. Y ahí está la mirada del español, que lo veía como que, bueno, vamos a domesticarlo, vamos a darle nuestra cultura, porque es un animalito. Claro, acá hay que ver dos miradas dentro de los conquistadores. Unos que venían por las almas y otros que venían por el oro, ¿sí? Mutuamente se necesitaban. Por eso está la espada y la cruz. Ahora bien, las concepciones que tenían cada uno eran totalmente diferentes. Una era que lo consideraban un igual, como pueden ser los misioneros, y otros que no, que eran un elemento de trabajo como podría ser un esclavo. ¿Sí? Fíjense que las dos miradas se aunan en un mismo tiempo, en una misma empresa, pero que tienen fines totalmente diferentes. Es decir, no hay que estigmatizar, los conquistadores son todos malos, o no, no existe eso. En la vida existen grises, ¿sí? No, Inclusive nada, dentro de los, nada es inclusive blanco entre o los negro. conquistadores, disculpe, inclusive entre los conquistadores se diferencia bastante la película entre españoles y portugueses. Los portugueses Correcto. es como que estaban a favor o priorizaban la esclavización y los españoles no. Sí, es correcto, es correcto. También tenés las ideologías de los gobernantes. Fíjate ahí la política cómo influye. Es algo vital, es algo vital. Y fíjate cómo influye la política en nuestros días. Anda, por ejemplo, a Corea. Corea del Norte no tiene nada que ver con Corea del Sur. Sin embargo, ambas partes del país sueñan algún día unificarse, a pesar de ser políticamente estar en los dos extremos, ¿correcto? Bueno, estas dicotomías las tenemos que aceptar como algo natural en todos los órdenes. Por eso es muy importante ver todas las miradas y no quedarnos solamente con una. Y si nosotros tenemos una sola campana, porque por los medios de difusión nos llega solo una, indaguemos porque siempre hay otra parte que se oculta, ¿correcto? Y esto en política internacional es clave. A ver, Juli, ¿qué te pareció a vos la película? ¿Qué te impactó? Yo Sí, no la pude ver a la película todavía, no hice tiempo. tenés un La tengo que... demérito y si tendríamos que ir a los castigos jesuíticos, tendrías 6 latigazos, ¿ok? O menos. Lo dejamos para Ay. la próxima. ¿Vos, Florencia? No, tampoco, no la pude ver No, todavía. no. 7 latigazos. Virginia. Yo lo que leí, la película tiene una visión muy psicológica, porque por lo que leí, uno de los protagonistas pelea mucho con el Super Shock, que trata mucho de sus creencias, digamos, de su cultura, de lo que a él le inculcaron. Entonces, al chocarse con los indios, con la cultura india, como que se plantea un montón de cosas, por lo que leí. No la vi todavía, pero... Bueno. Eso que hizo Virginia es interesante. No vio la película, pero vio las opiniones o las críticas de esa película. Eso es algo que debemos hacer todos, porque nosotros vemos la película, ¿sí? Según nuestro contexto y según nuestros estudios, podemos tomar cosas de esa película, pero muchas otras cosas se nos pierden, ¿correcto? Al leer una crítica, al leer una opinión de esa película, vemos otras visiones, en este caso la visión psicológica del personaje, que muchas veces nosotros no vemos o no vemos con la suficiente profundidad. Y alguien más avesado en su rama, en este caso la psicología, puede hablar del super yo, puede hablar de los temores, puede hablar de esa redención, de ese encontrarse con uno mismo, cosas que por ahí a nosotros se nos escapa en una primera imagen. Así que bien, Virginia, pero igual te recomiendo que la veas, porque ya te digo, Sí, más la voy allá... a ver porque me interesó mucho la trama, me pareció muy interesante. No, por y lo además que- es muy por lo que estuve linda, viendo. es muy linda visualmente. No tenés que verla solamente por la trama, tenés que ver cómo te entra por los sentidos. Con No, pero más allá música. de lo histórico, Ujú. más allá de lo histórico, que lo que planteaba ahí, yo leí como una sinopsis
Ujú. Lo que planteaba psicológicamente también está muy interesante. Es muy No interesante. solo por lo histórico, sino también lo psicológico y bueno, ahora las imágenes, así que la voy a ver en este Sí, no, momento. imágenes, música, está todo en un combo servido para el disfrute. Martina, ¿viste algo? Sí, la vi. Ujú. Como decía Jessy, no es una película que yo hubiese visto eh, si la hubiese buscado yo, pero estuvo buena. Hubo una parte que me emocioné un poco Bueno, sí. cuando Mendoza se llamaba el de pelito largo, No me Rodrigo, acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero decime. eh, había matado al hermano y se había hecho como un autocastigo, que era Ujú. que tenía que Rodrigo. llevar, Rodrigo, que tenía que llevar Sí, como el bulto con todas armamento, sus... sí. Y cuando llegó a donde estaban los guaraníes, que como que recibió el perdón, que le sacaron Ujú. le La Peso. cortaron carga unas que tenía, hojas, bueno, claro. eso es simbólico, porque la carga que él tenía Fernando, era el sentimiento de culpa por todo lo que había hecho. Sí, Y de repente que un indígena le soltara esa carga, tiene recibió el perdón. bien observado, Martina. Esa parte Li- me gustó. Fernando, ¿Sí? ¿Quién habla? Fernando, disculpa, hay una de las chicas está esperando Oh, admisión. bien. Gracias, Liliana. Y bueno, y ya que estás, Liliana, contame, ¿qué te pareció a vos? Yo la vi, Ujú. pero la vi hace como 20 años más o No, menos. no, no, no. Eh, y la vi en historia con Marisa Antonelli, me parece. Ajá. En ese momento me pareció espectacular y me acuerdo de los paisajes como las chicas y que bueno, tenía otra edad, pero el actor me parecía bárbaro. este, me acuerdo de que eran indígenas autóctonos, me acuerdo de un montón de cosas, pero no la volví a ver para ahora como para refrescar la trama. Sí me Ujú. acuerdo de la política que llevaban los superiores a este cura, la lucha interna de él de entre lo que tenía que hacer porque se lo obligaban a hacer o su propia conciencia, digamos, de lo que era evangelizar, su concepto de evangelización. De eso es lo que me acuerdo de la película, me acuerdo que me gustó mucho, pero no la volví a ver ahora para esta clase de... Está bien, Liliana. Sí, también es interesante cuando uno ve una película, ponele hace 20 años, ¿sí? O hace 10 años. Lo vi con otra perspectiva, era alumna, Exactamente, tenía 18 años, exactamente. Si vos la ves ahora, vas a encontrar muchísimas las cosas. vea descubrir cosas nuevas, tal Exactamente. cual, O resignificás tal cual. cosas que en su momento, qué sé yo, ¿te gustó el actor? Ay, qué bonito el actor. Bueno, ahora no te vas a estar fijando en eso, te vas a estar No, por fijando ahí en ya otras está, tal cosas. cual. ¿Eh? Bien, Liliana. ¿Vos, No, Tamara? no, sí, tal cual. Yo no la pude ver. Otro de mérito. 7 Sí. latigazos. Mirala, por favor, mirala. No te la pierdas. ¿Sí? Elizabeth. Bueno, yo como dice Lili, la había visto no hace 20 años, pero hace 15, ponele, o 16, Ujú. donde tenés otra noción de un montón de cosas, otra madurez, obviamente. Y bueno, la verdad, no me acordaba casi nada, te digo la Ujú. verdad. Ujú. Y bueno, y me quedo con por ahí lo que decía el sacerdote, en una de las últimas partes donde ya se sienten rendidos, digamos, que están viniendo los portugueses a Ujú. matarlos. Y me quedo con una frase que dice algo así como que si la violencia es el camino, el amor no tiene cabida en esta vida o algo por el estilo. Ujú. Como que él se aferraba al amor, o sea, dejaba que los indios luchen Ujú. a su forma, pero él no admitía la violencia, o sea, él defendía el amor bajo toda circunstancia y me quedo con ese personaje, digamos, con Claro, ese mensaje un poco. está bueno. Ahora también tenés que meterte en el pensamiento del religioso de esa época.
Y esto está bien logrado en la película. La vida como camino, es eso, un camino para llegar a la vida eterna. La vida eterna es donde vos vas a disfrutar, y este Claro. camino es de sufrimiento. Eso en la En un concepción momento, casi medieval, si querés, donde esta vida estaba para sufrir, y recién la recompensa las ibas a tener en el más allá. ¿Correcto? claro, en un La vida momento el siguiente. padre había dicho, no vivimos, no estamos para vivir en democracia, sino que estamos como para acatar órdenes. Sí. Bien, Martina, bien. Después, a ver, Mena, decime, ¿qué te pareció a vos? Te escuchamos ansiosos. Mercedes dijo que hablaba no tenía micrófono, que hablaba por el chat. Puso recién. Está bien, está bien. A ver, ¿qué chatea? Vamos a ver. No tengo mic, hablo por acá. No tengo micrófono, hablo por acá, no puedo hablar por micrófono. Ok. Déjalo ahí. Cuando arregles tu micrófono en otra clase, te incorporás para hablar. De la peli. Boldu, dígame, ¿qué le pareció? Micrófono. Sorry, Ahora sí, se escucha dale. todo entreco. A mí me gustó la parte, o sea, en sí el personaje cómo cambia de un lado para el otro. Que primero está en un bando en que caza y vende a los aborígenes como esclavos y después se pasa para el otro bando, digamos, para ser bueno con ellos. Ujú, ujú. Bueno, ahí también tiene que ver como que la vida y las convicciones van cambiando. Y si vos lo trasladás a la realidad, vos ves que la sociedad también es cambiante. Es cambiante en sus pensamientos, es cambiante hasta en su moralidad, y que esto tiene que ver con la sociedad líquida, ¿no? Que donde nada es constante y todo cambia. Bien, te llamó la atención esa cosita y sirve. Eugenia, ¿qué es eso? No vio ni la película, ni sabe. Contá un poquito. Abrí el micrófono. No, no la vi y mucho no puedo escuchar porque está medio trabado, no sé, el wifi no me anda muy bien. Bueno, no te preocupes que esto está siendo grabado y después te voy a dar la dirección para que la puedas ver bien por YouTube. Ahora, Eugenia, no te me duermas, mirá la película, ¿sí? Por favor, que esto te va a servir. Todas las películas que les sirvo, que les digo, les van a servir mucho, ampliando su visión de ciertas cosas y también ampliando sus conocimientos. Y si esto es estéticamente bello, mejor todavía. ¿Mm? Bueno, vimos hasta ahora un poquito cómo era la educación en el periodo prehispánico. Vieron cómo era la educación para los españoles durante la colonia, cómo era para los indios, cómo era la distribución de los colegios en las provincias, en las diferentes provincias, y llegamos hasta la primera universidad, que fue la Universidad de Córdoba, ¿sí? Ahora, ese fue el periodo hispánico. Después del periodo hispánico, estamos hablando del año 1806 a 1820, ¿sí? Estamos hablando de una etapa de la educación argentina que sería la educación liberal. Fíjense que en la guerra por la independencia era una cuestión clave la soberanía. Y estas guerras impidieron un desarrollo orgánico de la educación en nuestro territorio. Sin embargo, hubo iniciativas de importancia durante este periodo, 1806-1820. Primero, la supresión de los castigos corporales. Se limitó que el máximo de azotes que se le podía dar a un chico era de 6, ¿sí? Y otra cosa muy importante, si se los tenían que dar, se los tenían que dar privadamente, no delante de sus compañeros para que sean motivo de escarnio. También se prohibieron ciertas posturas que se utilizaban como castigos, como
sostenerse con los pies y con las manos, estar en cuatro, digamos, ¿no? Que también era muy aplicado en los colegios de ese momento. También una cosa fundamental fue la adopción en el nivel de las primeras letras, o lo que sería un nivel inicial, primario, el método o el sistema lancasteriano. El señor Lancaster vivía en Inglaterra y propició un método en la educación que consistía en un sistema de monitores. ¿Escucharon hablar alguna vez de esto? Fernando, ¿podés Sí. repetir el nombre de este método? Lancasteriano, de Lancaster. De Lancaster. Sí, yo lo escuché. Vimos algo en pedagogía el año pasado. Ah, perfecto. ¿Qué vieron en pedagogía? Contame un poquito. Bueno, justamente que un monitor era un alumno que hacía una especie de nexo, digamos, entre el docente y el resto de los alumnos. Era una especie de alumno distinguido o algo por el estilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto ayuda. El alcahuete de la clase. Perdón. Esto ayudaba al profesor a dictar mejor su lección y mediante los monitores podía delegar funciones como para que el aprendizaje sea mucho más efectivo, ¿sí? Lo que tenía el método lancasteriano, y por eso era muy resistido muchas veces por la parte tradicional, era que iba contra, no es que iba contra la iglesia, sino que el método de Lancaster se iniciaba con lo del protestantismo, ¿sí? Entonces, estaba imbuido de una ideología religiosa que molestaba a los católicos practicantes, porque lo veían como un ataque hacia la Iglesia Católica, cuando en realidad era un sistema que si le sacabas su connotación religiosa era realmente efectivo, y de hecho fue utilizado inclusive por curas de esa época, porque más allá de, sacándole, ya les digo, todas las implicancias religiosas que incluía, servía, pero de una manera fabulosa, ¿no? Para lo que era la época. Esto estamos hablando del nivel inicial. Ahora, en el nivel medio, en ese periodo, 1806-1820, se crean dos colegios, uno en Mendoza, que es el Colegio de la Santísima Trinidad, y otro en Buenos Aires, que es el Colegio de la Unión del Sur. Ahora, en la época de la Revolución de Mayo fue una época muy contradictoria. Estamos hablando de este periodo, 1806-1820. ¿Por qué? Porque había algunos dirigentes que querían alterar el orden tradicional que se heredaba de España. Entre ellos encontramos a Mariano Moreno. Mariano Moreno, por ejemplo, propició la impresión del contrato social de Rousseau, donde justamente en este contrato social se reafirman los derechos del hombre. ¿Todos conocen el contrato social? Levanten la mano. ¿No? Bueno. Voy a subirle a la bibliografía el contrato social, es un librito chiquitito. Nos mostraste el año pasado, cuando Ajá. estábamos hablando de los inicios de la sociología, lo que fue el contrato social y lo que era contratar a una persona para un trabajo, no apoderarse de su vida, digamos. No, entendiste mal. Bueno. El contrato social tiene que ver, ya te digo, con los derechos del hombre, ¿sí? Los derechos del trabajador, de la persona como persona dentro de una sociedad. Exactamente, a eso apuntaba. De todas maneras, se los voy a subir al contrato social para que le echen una mirada por arriba, si quieren, pero para que sepan de qué se trata, ¿sí? Bueno,
tenemos a Moreno diciendo, no, hay que alterar el orden tradicional, no va más, hay que romper con todo el pasado, ¿sí? Por otro lado, estaba el Cabildo que decía, no, ¿por qué vamos a romper con este pasado? Entonces el Cabildo, ¿sí? Sostenía los fundamentos básicos de la nacionalidad consagrados en el periodo hispánico. Y por eso pone en boga un tratado de obligaciones del hombre que lo escribió Juan Escóiquiz en 1807. Escóiquiz era preceptor de Fernando VII, ¿sí? Donde en este tratado ponía como relevancia, primero, el amor a Dios, la Iglesia Católica, después el hombre y por último, digamos, toda la parte social. Pero primero era preservar la cultura católica. También en esta línea de pensamiento estaba el reglamento de Belgrano. El reglamento de Belgrano era muy, muy interesante y fue, digamos, escrito y dado a conocer el 25 de mayo de 1913. No escrito, sino dado a conocer. En San Salvador de Jujuy, justamente por Belgrano. Es interesante ver que en el artículo primero él disponía la creación de 4 escuelas con los 40.000 pesos que le había dado la Asamblea por su victoria en la batalla de Salta. Inmediatamente sí, se creó una escuela, después otra, la última se creó hace pocos años. Fíjense, pasaron más de 100 años para que, digamos, este legado de Belgrano pudiera concretarse efectivamente con el dinero que él donó. Bueno, pero rindieron los 4.000 pesos, digo. Sí, pero fíjate qué curioso que Belgrano murió en la más absoluta miseria. Tanto es así que para pagarle a su doctor no tenía dinero y le dona su reloj. Un reloj que fue robado del museo que está en el Parque Lezama, en Buenos Aires, y todavía no se recuperó. Fíjense las contradicciones, ¿no? De una sociedad que premia a uno de sus prohombres con un premio millonario, y después ese mismo hombre muere en la más absoluta pobreza. Sí, Martina. Camila está esperando que la aceptes para entrar en la llamada. Gracias. Disculpa. No, es bueno que ustedes me lo digan porque yo me pierdo en la explicación y no le doy bolilla a nada de lo que está alrededor. Mala mía. Bueno, también es muy interesante el artículo 3 de este reglamento de Belgrano, porque decía que el cargo de maestro cada 3 años podía ser puesto a prueba por oposición. Si venía un maestro y quería mi cátedra, bueno, cada 3 años lo podía hacer en estas escuelas creadas por él. Por supuesto, esto iba como una especie de juicio donde dictaminaban qué maestro era más competente, quién tenía más saberes o quién estaba más adelantado con las corrientes de pensamiento de la época. Esto era buenísimo. ¿Por qué? Porque primero, no ibas a tener a un maestro en el cargo durante muchos años si no servía. Si venía alguien mejor, lo podía ocupar. Está bien, unos me podrán acusar de meritocracia, pero para el chico le servía. Y además impedía que un maestro siga con el mismo librito durante años y años y años, sino que tenía que, digamos, actualizarse, porque si no iba a venir otro que lo iba a desplazar. Así que fíjate la cabeza, ¿no? de Belgrano como para pensar esas cosas. También es interesante que en el artículo 6 de este reglamento decía que los alumnos tenían que rendir exámenes cada 6 meses, ¿sí? Y también es interesante que los mejores, los sobresalientes, iban a ser premiados
con premios, con orden de mérito, pero iban a tener un premio. El artículo 7 al 9 era de índole religiosa. Decía que todos los alumnos tenían que ir a misa todos los días, tenían que rezar unas letanías por la tarde, tenían que en las fiestas religiosas asistir con sus maestros a la iglesia para presenciar la misa. Ahí habla de un Belgrano con una íntima vocación religiosa. El artículo 8 ya habla de la labor docente, es decir, cómo lo valoriza a un docente situándolo como un padre de la patria, porque ¿quiénes estaban formando la patria en el nivel intelectual de los chicos? Los maestros, y lo comparaba con realmente un padre de la patria, como aquel que iba a defender esta nación recién nacida. Así que también es importante. El artículo 14 habla del calendario escolar, donde se veían las vacaciones y los diferentes momentos del año en que se tenía que dividir la labor docente. El artículo 15, 16, 17 habla de la disciplina, donde se recomienda no castigar a los alumnos con los azotes. Si hay que azotarlo, bueno, que nada más sean 6 azotes como máximo. Ahora, si el alumno era reincidente y había cometido una falta grave, podían extenderlo a hasta 12 azotes, pero por supuesto en privado, no delante de sus compañeros. Y en caso de que la falta fuera gravísima, hasta se lo podía expulsar, pero también previo juicio de valoración con un integrante del cabildo, ¿sí? No era solamente la institución, fíjense cómo el Estado ya estaba inmiscuido en estos quehaceres. El artículo 18 habla de la conducta que debía llevar el maestro. Esto es muy interesante porque es todo un tratado de lo que pretendía Belgrano de un maestro, donde tenía que estar totalmente desapegado del interés económico, donde tenía que llevar una regulación de vida moral, es decir, ponía al maestro como un ejemplo a seguir, y su vida particular tenía que ser realmente ejemplar. Después del artículo 19 al 22, donde termina el reglamento, son disposiciones formales, ¿sí? Es muy interesante este reglamento, por lo menos en los aspectos que les señalé yo, que están en el libro de Ramallo. Todo esto que estoy diciendo está en el libro de Ramallo, en la etapa liberal, ¿sí? Léanla toda, son poquitas hojitas, son 5 hojas, donde se muestra todo lo que vimos hoy, ¿sí? Bueno, para la próxima clase, aquellos que puedan asistir ya les digo que por favor no falten, vamos a seguir desgranando un poquito lo que fue este periodo liberal de 1806 a 1820. ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿Están todos? Perfecto. Bueno, si ustedes quieren rever, ¿sí? Yo quisiera consultar cuáles son los textos de lo que vimos en las 2 clases anteriores, los nombres de los textos. Bueno, empezá con el de Ramallo. Ajá. Empezá con el de Ramallo, ¿sí? El de Ramallo, fíjate que era el periodo hispánico, ¿sí? El periodo hispánico, todo completito. Y esto es la tercera etapa. La segunda etapa no la vamos a ver, la tercera etapa, que sería el periodo liberal, que es esto que vimos hoy. ¿Sí? Fernando, Decime. vos sabés que yo tengo un libro que es de Romero,
que también Ajá. está dividido así por etapas. Sí. Lo que pasa es que cada autor divide la historia de la educación Sí, en diferentes etapas, ¿sí? Cada sí, uno, por una cuestión, si querés, de ego, dice, no, las etapas son estas, las otras etapas... No, yo sigo la de Ramallo sí. por una cuestión de orden, porque me parece más ordenado, donde se Mm. explica más, y muchas veces Este no, texto, no estoy de acuerdo con algunas cosas que dice. Por supuesto, se los voy a decir y vamos a hacer hincapié en lo que dice otro autor de esa etapa, ¿sí? Pero para no complicarlos, ¿sí? Para que ustedes tengan un esquema lógico para seguir, vamos a seguir a Ramallo, digamos, como una columna donde vamos a insertar otros autores, ¿sí? Fíjense en la bibliografía que no solamente está Ramallo, hay otros autores que hablan de lo mismo. Ya vamos a llegar a eso y vamos a ver las diferencias y las similitudes entre uno y otro. Pero vamos a empezar con este. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Vamos a ver el pensamiento de Adriana Puigdrós, por ejemplo, que no se asemeja nada al de Ramallo, ¿sí? Y ahí vamos a ver un poquito lo que es la historiografía. ¿Qué nos dice un autor de un tema y sobre el mismo tema qué nos dice otro con pensamiento político totalmente contrario? Y nosotros vamos a estar como espectadores para ver a quién le damos la razón, a quién le creemos y a quién no. Pero eso es un proceso interno, pero para eso tenemos que conocer varias campanas, no una sola. ¿Correcto? La idea es justamente esa. No nos casamos con ningún autor. Los vemos desde sus perspectivas y nosotros tomamos lo que realmente creemos que es valioso. Pero para tomar eso, primero los confrontamos, ¿sí? Vemos, porque cada autor, por supuesto, trae agua para su molino, pero no nos tenemos que quedar con eso. Por eso somos seres pensantes que decidimos, ¿ok? Bueno, no quiero interrumpirlas más y nos vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Algo más que haya quedado en el tintero? Sábado a las 10. O a No las 9. sé, no sé. ¿A las 10 o a las 9? A ver, ¿quién A quiere las las 9? 10. ¿A las 10 vos querés? Bueno, a las 10 será entonces. Si no hay ninguna otra... A las- Basta de cambios, por favor. No, no, pero ¿les viene bien esto que hicimos? Se De queda dividir como la está clase en dos. perfecto. ¿Eh? Sí, Bueno, está bueno. perfecto. Sí, además tampoco no quiero abrumarlas porque puede llegar a ser muy aburrido, cosa que no quiero que pase, ¿ok? Bueno, chicas, acá terminó la clase, ¿sí? Después la Fernando. subo a YouTube Bárbaro. por si la quieren volver a Fernando, ver. ¿Sí? Fernando. Decime, Martina. ¿le podemos cantar el feliz cumpleaños? Pero sí, que los cumpla Cumpla allí, feliz, que los Que lo cumpla cumpla feliz, feliz. Que los cumpla cumpla Gisela. Gisela. Que los los cumpla cumpla feliz. ¡la torta! Bueno, la torta se las debo para cuando nos volvamos a ver. Dale, dale. Bueno, chicas. Gracias. No, Besos. por favor. Chao, chicas. Nos vemos en la Adiós. próxima. Chao. Chao. Chao.